para que tengan de una vez sus notas. ¿Qué pasó? Ahora, quisiera que por favor me indiquen, por favor, quisiera que me indiquen ya, espero que el profesor ahora sí haya hecho la derivada. ¿Aló? Sí, profesor. ¿Hasta dónde llegó? Derivada del lateral, es algo por ahí. Algo por ahí. ¿Por qué va a ser tan poco? Si ha tenido clases el lunes y hoy día, ¿no? Hoy día no ha tenido. ¿Aló? Tuvimos el lunes y hoy día, ajá. Claro, porque ayer ha sido feriado. Ya, pero ¿qué? ¿Solamente ha hecho derivada lateral? Pero les habló entonces, la derivada lateral, por ejemplo, lo utilizamos para analizar la diferenciabilidad de funciones que tienen varias reglas de correspondencia o también que tengan en las reglas, pues, valor absoluto, ¿no? Cuando queremos analizar la diferenciabilidad de un valor absoluto, ahí utilizamos las derivadas laterales. Entonces, vamos a comenzar, vamos a mi pizarra. Bien. A ver, muchachos, esto han hecho el lunes, se supone que lo han repasado. Dígame, ¿cuál es la condición necesaria? Pregunta, ¿cuál? Primero un poquito de teoría, porque si no sabe la teoría, de nada nos vale hacer ejercicios. ¿Cuál es la condición necesaria para que una función sea derivable? Disculpen esa letra, por favor, pero el médico y el matemático tienen letras similares. Que sea continua en todo su dominio. Que sea continua en todo su dominio. Está bien. La condición necesaria es la continuidad. Muy bien. Es decir, si tengo una función que no es continua, imagínate, a ver esta función. ¿Quién me dice? ¿Es continua o no es continua? A ver. Acá la pregunta sería, fíjate. A ver, jóvenes. Pregunta de un punto. A ver, silencio. Silencio los caballeros. Que nuestras amigas van a intervenir. A ver. Darlene, señorita Darlene. No me digas que no estás, ¿eh? De aquí te veo. ¿Qué puedes afirmar ahí, mi amiga Darlene? F es derivable para algún X en R. Hoy se fue. ¿O no me están escuchando? Sí, tienes razón, profesor. Ah, entonces, pues hija. Aunque sea respira para saber que estás presente. Profe, no sé qué habla, profesor. Yo solo sé que he ingresado a la uni. Interesante. Giselle. A ver, hay tu hermanita Darlene. Tiene una linda sonrisa, pero parece que esa hermosa sonrisa no le agrega conocimiento. Giselle.
Sí. Acá, ahí está. Mira, Giselle se ve una chica seria, responsable. Ah, muy bien, ¿ah? A ver si está Giselle. A tu amiga le he preguntado, ¿tienes la función f de x que estás mirando? 1 cuando x es racional, 0 cuando x es irracional. Pregunta, ¿f es derivable para algún x en R? ¿Existe algún número real en donde f sea derivable? Sí cumpliría en todos los Sí, casos. cumpliendo todos los casos. Gracias. Entonces, el que te va a ayudar es Gianfranco Torres. A ver, mi amiga Giselle ha dicho que sí se cumple para todos los reales. Entonces, la pregunta, ¿existe alguno? Sí, existen infinitos. ¿Qué dice mi amigo? Bueno. Ah, bueno. ¿Cómo que bueno? No, sí, recuerda que tienes un prestigio que cuidar. Va a ser Es lo derivable mejor para que los tienes que cuidar. irracionales. A ver, ¿dónde? Va a ser derivable para los irracionales. Va a ser derivado por los irracionales. Gracias, mi amigo. Y para yo intervenir, vamos a dar el pase a José Miguel Yacolca. ¿Qué tal? ¿Qué opina, José? Tu opinión, por favor. Buenas. Bueno, ¿cómo estás, hijo? Yo opino que sí, es derivable en cualquier X que pertenece a los reales. Ya, muy bien. Ahora voy a responder yo. Miren por favor la pizarra. Miren, le voy a graficar esta función, ¿ya? Bolita, acá está el eje Y, aquí está el eje X. Cuando X es 0, bolita acá. Luego, para el número racional, bolita acá. Luego, bolita arriba. Luego, bolita acá. Luego, bolita arriba. Luego, bolita acá. Luego, bolita arriba. Luego, bolita acá. Luego, bolita arriba. Y así sucesivamente. Tanto para izquierda como para derecha. Y ahora pregunto a todo el aula. ¿Alguien en el salón afirma lo mismo de sus compañeros o lo contrario? Nuestra hermanita Giselle dijo que para todo R esto era derivable. Un amigo le apoyó y dijo que solamente para racionales. Y otro amigo dijo, sí es derivable, profe. A la una, a las dos. No es derivable. ¿Por No es qué? derivable, No profesor. es continua ¿Por la qué? función. No es continua. Excelente, excelente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jovencitos? Eso no es derivable, hijo. ¿Por qué? Porque esta función no es continua en ningún número real. En ninguno. ¿Qué? En ninguno. Así, en ningún punto del lugar es continuo. ¿Ya? Por lo tanto, si no es continua, entonces no puede ser derivable. Porque hemos dicho, la condición necesaria para que la función sea derivable es que sea continua. ¿De acuerdo? Si es continuo en todo su dominio, puede ser derivable. Ojo, si es continuo, puede ser derivable. Listo. Siguiente pregunta. Una más de teoría, para luego ya empezar a hacer algo de cálculo. ¿Ya? A ver, mis amigos. A ver, mis amigos. Jovencitos, voy a hacer 3 gráficas. Primera. Atención, atención. Que se vaya preparando. A ver, ¿quién se va preparando? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se esconda, no se esconda. A ver. ¿Dónde estás? Ahí está. La estoy señalando con el mouse. Se va preparando, ¿eh? Inmediatamente voy a llamar a tus abogados para que ellos también opinen. Debajo de este puntito, o si quieres, este puntito
tiene abscisa 1. 2. Encima, encima. Tercero. Función F, función G, función H. Listo. A ver. Señorita Yomira, tienes ahí la gráfica de 3 funciones alrededor de el punto de abscisa x igual a 1. ¿Cuál de estas 3 funciones es derivable en x igual a 1? ¿Cuál de las 3 funciones, señorita Yomira, es derivable en x igual a 1? Ninguna, profesor. Ninguna. Gracias. Señor Willy David. Señor Willy David. Ya. Tu cliente, señorita Yomira, ha dicho que ninguna es derivable en x igual a 1. ¿Por qué ninguna es derivable en x igual a 1? Interesante. Por el dominio. Y terminamos con, al toque nomás, al toque para luego entrar yo a hablar, señor Vances Damián. Vances Damián. Sí, profesor. Ya. Tú eres del bufete de abogados de la señorita Yomira. Su primer abogado ha dicho por el dominio. Tú tienes que decirme, según tu criterio, por qué no es derivable en x igual a 1 las 3 funciones. Porque no coinciden los límites laterales. Bueno, en el caso del valor absoluto aparece la primera ecuación. Ya. Por eso no sería... Has dicho los límites laterales. Límites laterales, has dicho. Sí. No. Muy bien, ahora lo explico yo. Miren, jovencitos del Perú. Miren, ¿ah? Cuando tienes una curva de esta forma, mira qué bonita. Ahí está. Y yo quiero analizar la derivabilidad. Primero, debo ver la posibilidad de trazar una recta tangente. Mira, si tiene esta forma de pancita, sin ningún problema, yo puedo trazar una recta tangente por ahí. Si puedo trazar la recta tangente, la pendiente de esta recta tangente es la derivada. Es el valor de la derivada en ese punto de cierto valor de abscisa. ¿Ya? Y una función que es derivable, ¿de acuerdo? En su dominio, mira, de color rojito, gráfico, mira. Observa esa gráfica. En todo momento, en cualquier punto, escúchame, en cualquier punto de la gráfica, salvo en los extremos, ¿ya? Mira cómo la recta tangente es factible trazarla, ¿ya? Y el valor de su pendiente cambia de manera continua. ¿Ves? En todo momento. En cualquier punto, yo puedo trazar
una recta tangente, sin problema alguno. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que la función es derivable. En principio, por ejemplo, la función g, la primera, la función g, de hecho, no es derivable. ¿Por qué? Porque la función no es continua. No es continua en x igual a 1. Por lo tanto, no es derivable. No es continua, no es derivable. Se acabó. Pero ¿qué pasa acá? ¿Y qué pasa acá? Es decir, cuando la gráfica tiene una punta, entonces, ¿qué pasa? El cambio de dirección de la tangente es brusco, mira. Como este es vamos a decir, es un rayo, entonces la tangente para cualquier punto ahí coincide con el rayo. ¿Ya? Esto va a cerrar. Miren, por favor. La tangente aquí, de este punto hacia la izquierda, la tangente es una misma recta y en todos puntos tiene la misma pendiente. ¿Ya? Y esa es la derivada, existe. Ya está. Pero ¿qué pasa cuando llegas a x igual a 1? Mira, esta pendiente y esta otra pendiente cambian de manera brusca. Mira. El cambio en esta pendiente, cuando me acerco, por ejemplo, por izquierda, la pendiente es negativa. Cuando me acerco a 1 por derecha, la pendiente es positiva. Entonces, cuando mi amigo dijo los límites laterales, no debió decir eso, debió decir, profe, la derivada, mira, lateral izquierda, ahí está, ¿ves? Derivada lateral izquierda en 1 es diferente a la derivada lateral derecha en 1. Ahora sí, así sí, pues. Las derivadas laterales tienen distinto valor en el límite, cuando se aproximan a x igual a 1. Entonces, como no son iguales, pues la función no es derivable. A ver, jóvenes, ¿me estoy dejando de entender? A ver, opiniones, ¿me estoy dejando de entender? Sí, profesor. Excelente. Entonces, no es el límite lateral, no, es la derivada lateral. Y lo mismo pasa acá. Mira, aquí tú trazas una tangente y te vas acercando a este punto. Inicialmente tienes un valor de pendiente. Esta vez. ¿Ya? Te sigues acercando y la pendiente va variando, ¿eh? Mira la pendiente, va cambiando, ¿eh? Cuando llegas acá, la pendiente se aproxima a este valor, ¿eh? Y cuando me aproximo por el lado derecho, la dirección cambia bruscamente. Es 1 y la otra viene por acá. Mira, eso. Eso significa que las derivadas laterales, para x igual a 1 para esta función, también son diferentes. Ay, perdón. Perdón. Ana Pía. Ahí está, ¿ves? En 1 por izquierda es distinto a la derivada 1 por derecha. Entonces, en esa punta, la función no es derivable. Entonces tú, cuando ves una gráfica, ves que tiene una punta. Mira, va generando una curva así. Y de repente ahí cambia así. Suficiente. En ese punto, la función no es derivable. En ese punto, la función no es derivable. Bien. ¿Alguna duda ahí, por favor, chicos? A ver, ¿alguna duda? Porque voy a cambiar de pregunta. ¿Alguna duda? Profesor, disculpe una duda. ¿Ese punto es un punto de inflexión o tiene que ser curva? Ah, bueno. Tú ya estás hablando de las propiedades gráficas de una función. En una función, cuando nosotros queremos graficarla y queremos hacer uso de la herramienta derivada, entonces existe lo que se llama la concavidad. ¿Ya? Si tú no sabes qué es la concavidad, no vas a entender qué cosa es un punto de inflexión. ¿Me dejó entender? A ver, ¿quién preguntó? ¿Qué tiene que ver la concavidad con el punto de inflexión?
Solo me recuerdo cuando era cóncavo para arriba y cóncavo para abajo, no recuerdo muy bien. Ya, entonces yo te lo digo, hijo. El punto de inflexión en la gráfica de una función es justamente el punto donde hay cambio de concavidad. Por ejemplo, aquí estás haciendo una concavidad, esta parte de acá, de este punto, a la izquierda es concavidad hacia arriba y la otra tiene concavidad hacia abajo. Entonces tienes el signo de la segunda derivada, cambia el signo de la segunda derivada. Eso nos da, por entonces, un punto de inflexión. Muy bien, pero el punto de inflexión tiene varias formas, así que eso lo vamos a ver más adelante. Gracias, tu pregunta bastante buena. Ahorita es cultura. De acá a un par de semanas ya va a ser obligatorio. Y ahí sí vamos a hacer hincapié en el concepto de la segunda derivada. Excelente, mi amigo. Muy bien. Entonces, continuemos, ya que ya parece que quedó claro porque me empezaron a preguntar de otras cosas que no es acerca de la derivada. Miren, muchachos, ahora viene otra preguntita. ¿De acuerdo? Borramos todo esto. Uno que se parece a algo que hemos hecho, mira. Y tengan mucho cuidado, ¿eh? En matemáticas hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Cuando vas a afirmar algo. Mira, se parece un poco a una función que pregunté y que dije, ¿no? Que no era continua en ningún punto. Por lo tanto, no era derivable. Pero esta función no es ese tipo. Pregunta. ¿Existe la derivada en x igual a 0? A ver. Voy a dar un minuto para que lo piensen y luego empieza a preguntar y se prepara nuevamente nuestra amiguita. Ay, qué peso este profesor. No, hijita, hemos dicho que los miércoles va a ser día para nuestras amigas. Qué pena que en este salón hay pocas señoritas. Ustedes nomás creo que hay. En multivariable, la mitad del salón es caballeros, la mitad son señoritas. Sí, pues solamente hay 3. Entonces se va preparando nuestra amiga Darlene, ¿ya? Pero vamos a ver, que la asesoren, ahí está, chicos, por WhatsApp, asesoren a mi amiga, ¿ya? Voy a tomar como su respuesta, la respuesta de todo el salón, ¿ya? Entonces, de la decisión de Darlene, pues será el hecho de que aumente a todo el salón medio punto o a todo el salón le quite medio punto. Ya, un minuto, solamente un minuto. Listo, ha pasado un minuto, tiempo más que suficiente para poder haber resuelto una pregunta que tranquilamente puede venir en la próxima semana. Preguntita de, no te exagero, de 1,5. Pregunta sencillísima, facilísima, que cualquier estudiante, cualquier universidad la haría. Ahora, uno de la uni, ni hablar, ¿no? La uni preguntaría, profe, ¿cómo lo quieres? ¿Con mano izquierda o con mano derecha? Excelente, ¿no? A ver, nuestra amiga Darlene. ¿Medio punto para todos o medio punto le quito a todos en la próxima práctica? A ver. ¿Existe la derivada de la función? ¿Te han asesorado? Vamos, ¿cómo te han asesorado? A ver. Es derivable. ¿Es
derivable. Ya está. Para que sea el beneficio, entonces recuerda que estamos en la uni. Tú respondes, sí es derivable, y ese punto no se te asigna. ¿Por qué? Porque tienes que decir por qué. Entonces, a ver, ¿qué dice César Raúl? ¿Ya? Darlene ha puesto de su parte y parece que todos van a ganar medio punto. Pero, viendo los abogados, ellos tienen que justificar. César Raúl, Sí, profe, dígame. ya, ¿por qué mi amiga ha afirmado que sí existe la derivada? Mm, Ajá, eh, ajá. Interesante porque el respuesta. cero es número, pertenece a los Q. Porque cero pertenece a Q. A ver, Brian Velasco, el otro abogado. Vamos, vamos, parece que no quieren ganar medio punto la partida que viene. Porque el límite por izquierda y por derecha en cero es el mismo. ¿Da cero o no? Porque el límite por izquierda, por derecha. Voy a acomodar mi idea, a ver, profe. ¿Qué límite? Profe, A ver, a sí es ver. derivable en cero. ¿Se lo ¿Cómo? puedo anotar? Uy, sería magnífico, hijo. A ver, a En ver. el Zoom creo que sí puedo, no sé si lo No, veo. yo, claro, arribita aparece, mira acá. ¿Dónde está? Acá, no. Cuando tú pones acá, espérate, tengo que hacer esto. Cuando alguien presenta, tú pones el puntero hacia arriba y sale ahí anotar. Pero yo soy presentador, ¿no? Eso se puede solucionar. ¿Quién eres tu hijo? Gianfranco. Gianfranco. Sí. ¿Lo puede ver? Lo que estoy apuntando. A ver, a ver. Muestras. Ajá, sí. Ya, está bien. Ah, sí, sí, puedo verlo. Qué bien. Ya. Hasta ahí va muy bien. Ay, yo sí me quiero ese. ¿Uva? Ajá. Saca ese. Manzana para amor. Hasta ahí va muy bien. Quiero. Ya tengo el lapicero en la mano para decir medio punto para todos. ¿Dónde está mi lapicero? Se han llevado mi lapicero. Acá está mi lapicero. Hasta ahora va muy bien. Uvas. No, yes. ¿No? Ya está. Ujú. Ya. Muy bien. Ya estás a borde. Ya estás al borde de decir las cosas. Ya estás frente al arco. A ver. Va a patear y está sin arquero. ¿Entra o no entra el gol?
Es todo, profesor. Ya, faltó algo, hijo. A ver, Faltó algo. Faltó algo porque, ¿cómo se llama? Porque tú has puesto lo que está exactamente en el libro. Y en el libro faltó poner el último toque. O sea, has llegado hasta, mira, te has llevado al defensa, le pasaste entre las piernas la pelota al arquero, y estás a 1 metro de la raya del arco, y ahí te has parado. ¿Por qué? Porque falta explicar por qué este límite es 0. A pesar que has puesto todo, está todo, pero falta el último toque. ¿Ya ves? Es que todo no está en los libros, pues. Tiene que haber algo también de tu parte. Una pía. Miren, Sí, sí. mira. Mi amigo hasta acá, mira, perfecto. Así, excelente. Pero acá yo le haría un examen, el examen le haría esto. Ahí le pondría. Y le bajaría medio puntito. La respuesta era correcta, pero está incompleta. Algo falta aquí para acá. Debí, en vez de esto, que has escrito acá al final, has debido colocar esto, que eso no está en el libro, mira. Límite cuando h tiende a 0 y h pertenece a los racionales. Entonces, esto, como estás viendo acá, aquí está el h, ¿no es cierto? Aquí está el h. Esto que es el límite, ¿ves? Reemplazo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Racional, ¿eh? Esto es 0. Y luego, límite cuando h tiende a 0 para h que pertenece a los irracionales. Tienes que hacer eso. Eso no está en el libro. Tú tienes que ponerlo. Por eso los autores no ponen todo en el libro. Siempre dejan algo para que el estudiante ponga de su parte. ¿Ves? Y este es 0. Entonces ahora sí, ¿ve? Como me estoy aproximando a h con números racionales y con números irracionales a 0, y el límite sale 0, entonces para cualquier número racional o irracional, el límite siempre sale 0. Por lo tanto, la derivada existe y es igual a 0. ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender? Profesor, ¿puede volver a repetir, por favor? Claro. Es que mira, ve, acá tienes una función f de h entre h que tiene 2 reglas de correspondencia. Cada regla se utiliza cuando tú haces uso de los elementos en su dominio. Entonces, este cociente es h si h es un real. Entonces, cuando yo tomo el límite y me acerco a 0, que es racional. Cuando me acerco a 0, que es racional, entonces lo puedo hacer base en números racionales o irracionales. Entonces, por eso acá pongo límite cuando h tiende a 0 y h es racional. Entonces, tengo todo el derecho a utilizar esta primera regla. Y esta primera regla es h. Tomo el límite, ¿no es cierto? Y entonces, como esta es una función lineal, el límite es al valor que evalúo. H igual a 0, 0. Luego, tomo el límite cuando h tiende a 0, pero mediante números estrictamente irracionales. Entonces, este cociente, su regla de correspondencia va a ser 0. Por eso que pongo límite cuando h tiende a 0, con números estrictamente irracionales es 0. El límite de 0 es 0. ¿Ve? El límite 0 es 0. ¿Ahora sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, ustedes no pueden hacer uso de una regla de correspondencia si no estás en su dominio. ¿Ya? Si no estás en su dominio, tienes que hacer eso. ¿No se dan cuenta? Todo no está en los libros. No. Tú tienes que hacer muchas cosas más. En el libro siempre tenemos un compendio de ideas, pero el autor nunca le permite que ponga todo en tan detalle. Si no, ya no sería el libro, ¿no es cierto? El libro debe tener los temas y las soluciones, pues, incompletas. Así se enseñan los libros. Cuando el estudiante usa esa pregunta, él tiene que justificar ese paso, ese agujero que ha dejado en blanco el autor. Muy bien, muy bien. Sin embargo, bueno, al menos he visto que alguien
usa un libro y para mí eso está muy bien. ¿De acuerdo? Voy a asignar 0.25 en la próxima práctica a todo el salón. ¿Ya? Beneficio de la señorita Darling. Muy bien. Vamos entonces a otra preguntita. Vamos ahora a otra preguntita. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto más, por favor? Si no, vamos a otra preguntita. Siempre doy mis 30 segundos para que miren, aprecien. Bien, entonces miren, chicos, muchachos, ahora viene otra preguntita. ¿Perdón? Otra preguntita. ¿Qué preguntita, profe? Miren. Tengo una función, ¿ya? Tengo una función. A ver. Ya, esta es. F de x es igual a x al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 menos 4x. ¿Ya? Y lo que te pide es hallar las ecuaciones de la recta tangente y recta normal en el punto P de la gráfica de la función f con abscisa x igual a 2. Ahí está. Con abscisa x igual a 2. Listo. Muchachos. Cuando vas a escribir la ecuación de una recta, ¿sí? ¿Qué se necesita para hallar la ecuación de una recta? Un punto y su pendiente. Un punto y su pendiente. Entonces, mira, ¿ves? El enunciado lo dice, ¿no? Un punto y su pendiente. Por eso, lo primero que hay que hacer en este tipo de preguntas es hallar el punto de paso. Ese es lo primero que hay que hallar en esta pregunta. Entonces, tenemos solamente la abscisa. Entonces, el punto, tú dices acá, P es el punto 2, punto y coma, Y. Este punto pertenece a la gráfica de F. Entonces, lo que debo hacer es decir Y es igual a F de 2. Por lo tanto, tengo 2 al cubo sobre 3 más 2 al cuadrado sobre 2 menos 4 por 2. Aquí tengo 8 tercios más 4 medios, o sea, 2 menos 8. Entonces, esta diferencia me da menos 6 y tengo menos 18 más 8 menos 10 tercios. Significa entonces que el punto de paso es 2, punto y coma, menos 10 tercios. ¿Muy bien? Entonces ahora, segundo paso es la pendiente, normalmente usamos esta letra, ¿no? De la recta L. 2 puntitos. Entonces pregunto, ¿cómo llamo la pendiente de la recta tangente, porque es la que puede empezar, ¿sí? En un punto de la gráfica de una función, en la cual conocemos su abscisa? Derivando por el punto x igual a 2. Muy bien. Entonces, en esta función, mira, en esta función yo quiero hallar primero la derivada, ¿cierto? Porque el procedimiento, ¿cómo es? El procedimiento es hallar primeramente, dentro de este 2.i,
hay el 2.1, que es hallar la derivada en cualquier punto y luego evaluar. ¿Ve? Es decir, hallar la función. Esto acá es la función derivada, por si acaso. Esto es la función derivada. ¿Ya? O si no, segundo paso, ¿cómo puedo hallar esa pendiente? A ver, el primero es el clásico, ¿no? La función derivada y evalúo. ¿Y la segunda? ¡Qué silencio! Porque están esperando, ¿ah? No. Estamos haciendo estos dos pasos, es para hallar la pendiente. Una forma, que es el primer paso, es hallar la función derivada y la evalúo. La otra manera, ¿cómo sería? Eso estoy preguntando. ¿Cuál es la otra manera? Ustedes tienen dos maneras de hacer esto. ¿Con discriminante? No, ¿cuál discriminante, hijo? Tiene que tomar la definición de derivada en el punto 2. ¿Con límites? Claro. F' en 2, dos maneras de escribirlo. 1, límite cuando X se aproxima a 2 de F de 2, F de X menos F de 2 entre X menos 2. O si no, el límite cuando H tiende a 0 de F de 2 más H menos F de 2 y todo sobre H. Ambos, si estos límites existen, ¿de acuerdo? Si estos límites existen, entonces existe la derivada. Y va a ser la derivada evaluada en 2. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes deben saber eso, bien claro. Todo no puedes hacerlo con las reglas de derivación. ¿De acuerdo, jóvenes? Todo no se puede hacer con la regla de derivación. Tú lo puedes hacer con la regla de derivación cuando la función es continua y derivable en todo su dominio. Ahí sí, pues, regla de derivación. Pero si tienes una función que tiene más de una regla de correspondencia, entonces tienes que aplicar la definición. O si no, en ese caso que tengas la función con 2 o 3 reglas de correspondencia, ahí harías la derivada lateral. Eso harías, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en el primer caso, ponte que se me ocurre usar la regla de derivación. ¿Ya? Es decir, voy a hallar la función derivada. Ahí está. ¿Sí? Entonces, mira, puedes poner, en este caso, puedes poner palitos, o si no, el operador de Leibniz, cualquiera de los dos. No, los palitos. Más. Menos. ¿Listo? Entonces, ahora hago la pregunta. A ver, jóvenes, ¿por qué esto es igual a esto? ¿Vamos a comer? No, ya terminaron, ahorita van a atender. Según ella ayudándole, dirigiendo a la derecha, A ver, chicos, ¿por qué esto que he hecho acá es posible? En mi cuarto vamos a ver televisión porque el abuelo está trabajando acá. Porque cada una de las funciones son derivables. Excelente. La regla de derivación para la suma o diferencia dice lo siguiente. Si tengo dos funciones, f y g, que son derivables,
en el mismo punto, entonces la suma, que es una nueva función, la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas de la función. Excelente. Pasamos al siguiente. ¿Por qué esto es cierto? Muy bien, ¿ah? Acá hay x al cubo entre 3. Hago esto. 1/3 de x al cubo más 1/2 de x al cuadrado menos 4, acá palito y acá palito. A ver, ¿por qué eso es cierto? Profesor, Dime, hija, ¿estoy escuchando? porque la función 1/3 es una constante y las constantes son derivables. Ya, aunque el teorema dice, escuchen todos. Mira, lo que ha dicho mi amiga está bien, pero el teorema lo que dice es lo siguiente. Si f es derivable y k es un número real, entonces la derivada de k por f es igual a k por la derivada de f. Y eso trasciende lo que ha dicho mi amiga. Por eso he dicho que está correcto lo que ha dicho. ¿Ya? Pero el teorema, en realidad, lo que dice es que si f es derivable y k es un número real, entonces k por f también es derivable. Y la derivada de k por f es igual a k por la derivada de f. Excelente. Y luego, sigo por acá. Déjenme borrar esta partecita que está estorbando. Muy bien. Ahora aquí miren. Ahora 1/3 y acá me queda 3x al cuadrado más 1/2 y aquí me queda 2x. Y aquí me queda menos 4 por 1. Que no se pone, ¿no? ¿Por qué? Por la... No, por la regla. Ustedes están aplicando reglas de derivación. Todo lo que estamos hablando son reglas de derivación. Entonces estás usando la regla de derivación de la potencia, x a la n. La derivada de x a la n es igual que n por x a la n menos 1. Eso estás usando. ¿De acuerdo? Esa es la regla de derivación de la potencia. ¿Ya? Entonces, muy bien. Una vez que ya tenemos ahí, la derivada puedo simplificar, ¿no es cierto? Y ahora sí puedo calcular la derivada evaluada en 2. Entonces acá me sale 2 al cuadrado, 4, más 2 menos 4, 2. Este número viene a ser la pendiente de la recta tangente en el punto de la gráfica de abscisa x igual a 2. Entonces, la ecuación de la recta tangente será así. Utilizamos la forma punto pendiente. Y menos f de 2. Pero f de 2 es menos 10/3. Esto es igual a la derivada evaluada en 2. Es decir, 2 por x menos el x de 0, que es 2. Ahí está, ¿no? Esta es la recta tangente en el punto de la gráfica de abscisa 2. Y la ecuación de la recta normal, pues todo es igual, salvo que la pendiente debe ser el recíproco con signo menos. Es decir, y, o perdí una vez acá menos con menos, además, igualito, ¿eh? Y acá viene menos 1/2, ¿eh? Ahí está, ¿no? El recíproco negativo por x menos 2. Y listo, ¿no? Esa sería la recta tangente y la recta normal. ¿Alguna duda ahí, por favor?
Todo claro, profesor. Excelente. Ahora sí, vamos a ver la derivación dura, ¿ya? A ver, vamos a ver la derivación dura. ¿Ya? ¿Cómo que la derivación dura? Claro. ¿Qué pasa si yo quiero derivar esto? Tengo una función f de x, ¿qué es? A ver, voy a poner raíz cuarta, ¿ya? Y acá pongo un x cuadrado más x menos 1 entre x más 2. Y yo quiero hallar la derivada de la función evaluada en 0. Quiero hallar eso. Pregunto. Para hallar la derivada y luego evaluarla, aquí utilizo una regla de derivación. La regla de la cadena. Excelente. Pero también ha podido haberme dicho, ya, no es la única respuesta. Mi amigo lo que ha dicho, excelente. Regla de la cadena. ¿Sí? El caso particular de la regla de la cadena es la composición de funciones. Claro. Mira, cuando tú tienes una función f de x, que es una h compuesta con g de x, la derivada de esto vendría a ser la derivada de h en g de x, y esto multiplicado por la derivada de g de x. ¿Eh? Esta es la derivada de la composición. Ahora, si nuestro amigo dice, profe, la regla cadena, entonces haces esto. ¿Ya? Cf de x, ¿ya? Aquí tienes una función g, ¿ya? Que está evaluada en una función h de u. ¿Ya? Donde u es esto, ¿no? ¿Quién es? Ahí está. La Micha había sido. Entonces, cuando aplican regla cadena, acá, la derivada, que es derivada con respecto a x de la función f de x, sería la derivada con respecto de u. ¿Ya? Entonces, a todo esto, le voy a llamar u. Acá, mira, la derivada con respecto a u de g de u, así, en vez de poner h de u, o poner así, g de u, ¿ya? U es el h de x, por la derivada de u con respecto de x. ¿Ve? Esta es la regla cadena. Entonces, no creo que el profe haya llegado a regla cadena todavía, por eso no quería utilizar esto todavía. Esto lo podemos saber después. ¿Ya? O jóvenes, o el profesor ya hizo regla cadena. Sí, sí lo hizo. Ah, ya lo hizo. Ah, entonces no hay problema. Entonces, de cualquiera de las maneras, podemos resolverlo, ¿no? Entonces, apliquemos, por ejemplo, la composición, que es lo que siempre se hace primero. Ya, vamos a hacer la composición, ¿ya? Miren cómo hacemos la composición. Entonces acá, primeramente, la función h es raíz cuarta, ¿ya? Entonces, debo acordarme, cuando tengo, mira, esto, recuerda y quiero derivarla, el h', entonces, esto acá lo vemos así, ¿ve? Entonces, su derivada sería 1/4 por y a la 1 menos 1/4. Y esto es igual a 1/4 por y a la 4 menos 1, 3/4. Ahí está, ¿ves? Lo hice al revés. Caramba. ¿Por qué al revés? Claro, en vez de poner 1/4 menos 1, puse 1 menos 1/4. Acá es 1/4, ahora sí menos 1. Entonces sale 1/4 por y a la menos 3/4. Quiere decir que este es 1/4, aquí queda el 1, sobre raíz cuarta de y al cubo. Lo pongo más sintético, 1 sobre 4 veces raíz cuarta de y al cubo.
Entonces, mi derivada empezaría así. Rayita, acá viene el 4, y acá viene la raíz cuarta, acá paréntesis, acá colocaría x al cuadrado, más x menos 1, todo sobre x más 2, y elevado al cubo. ¿Ven? Y ahora, aquí sería el 1. Por la composición, mira, hay g', o sea, lo que está abajo. Por eso, ¿no? Acá vendría el x al cuadrado, más x menos 1, entre x más 2', ¿ves? Ahí está. Entonces, esto puede salir así. Cuando tienes un radical de este tipo, tú lo puedes escribir de esta manera. Mira, un cuarto, raíz cuarta de, y fíjate, acá adentro, lo pone así, x más 2 sobre x al cuadrado más x menos 1 al cubo. ¿Ves? Esa es esta parte. Ahora, esta hay que derivar. Aquí aplicamos la regla del cociente. Entonces, cuando derivo un cociente, pues sale otro cociente. Primeramente, el denominador al cuadrado. Profesor, Dime. ¿en x más 2 no sería también al cubo? Sí, todo eso. Sí. Es todo al cubo. Sí. Es todo al cubo, es cierto. Luego, derivamos el numerador acá. Me queda 2x más 1, que multiplica la función del denominador. Menos, repetimos el numerador. Y se multiplica por la derivada del denominador. Pero, ¿qué pasa? La derivada de x más 1 es 1. Por lo tanto, ahora solamente hay que simplificar acá. La derivada de x sería así. Aquí vamos a cambiar de color para poder... 2x por x sale 2x cuadrado. Voy a simplificar. Acá sería más 4x más x y más 2. Acá sería menos x al cuadrado menos x más 1. Entonces, 2x cuadrado con menos x cuadrado me queda x al cuadrado. 4 más 1, 5x, pero menos 1, 4x. Y 2 más 1 me sale 3. Entonces, finalmente, haría esto, ¿no? Un cuarto, raíz cuarta, aquí pongo el cociente, x más 2, acá x cuadrado más x menos 1, todo esto al cubo, y multiplicado por, acá x al cuadrado, más 4x más 3. Y abajo, x más 2 al cuadrado. Y aquí entonces, como quería hallar en 0, derivamos en 0. Ahí está. Evaluamos. Esto acá me va a quedar un comentario. A ver. Dice, el punto de equivalación no pertenece al dominio de la función. Uy, tiene razón. Tiene razón. Vamos a poner en 1 entonces. Claro. Acá este menos me olvidé. No, de 1, correcto. Vamos a poner f de 1. Ahora sí. Entonces f de 1, acabo de tener, aquí es 3, abajo me queda 1, o sea, 3 al cubo. Raíz cuarta de 3 al cubo, 27. ¿Está? Y multiplicado, lo volvemos en 1, aquí tenemos 8. Entre, aquí es 3 al cuadrado, 9. No puede simplificar, cuarta 1, cuarta 2. Entonces puede poner 2 raíz cuarta de 27 sobre 9. Ahí está. Ahora sí, ¿alguna duda, por favor? Disculpen el 0, tenía razón mi amigo, no estaba en el dominio.
¿Alguna duda, por favor? Todo claro, profesor. Ya. Entonces, si está claro, ahora la siguiente pregunta. Bueno, unos minutos, que lo puedan hacer. ¿Ya? Porque voy a tomar asistencia. A ver. ¿Cómo harían esta pregunta? Tengo acá, f de x, que es la raíz cúbica de 4 más el valor absoluto puse más. Ahí está, ¿no? Quiero hallar la derivada evaluada, acá sí, a ver si lo pongo, acá para que no haga ya. Acá no hay problema, ¿no? Voy a poner en 1 también, ¿no? No, en 2. En 2 para que no afecte tanto al denominador. A ver, muchachos, ahora tienes ahí un valor absoluto dentro de una raíz cúbica. Mientras tanto, voy a tomar asistencia de ley. ¿Listo? Más 3. 30 metros. No, 30 metros. Primero, 25 metros. 32. 33. 33 metros. Ya. 10. Ah, 10. Todo está en la letra. Sí. Muy bien. Vamos a comenzar, chicos. A ver. Déjame ver el chat. No sé que alguien escriba. Ponga la palabra presente. Ahí está. A ver. Roda Miranda. Presente, profe. Gracias. Rojas Fernández. Presente, profesor. Muy bien. Román Cárdenas. Presente. Romero Serrano. Presente. Ruiz Tafur. Muy bien. Sabino Domínguez. Presente. Sally Rosas Ávila. Presente, profesor. Samaritano Vicente. Sánchez Castañeda. Presente, profesor. Ignacio Gonzalo. Sanes Ruiz. ¿Y la subida? Santiago Paucar. Presente, profesor. Gracias, Jack. Silva Núñez. Presente, profesor. Gracias, Anita. Simeón Amaro. Presente, profesor. Solórzano Vega. Presente, profesor. Sotelo Juárez.
Presente, profesor. Gracias, Diego Soto Cosido. Ya, presente. Muy bien, señor. Yo lo vi. Suica Guamán. Presente, profesor. Suyuchuco Rosales. Presente, profesor. Muy bien, señor. Taco Salas. Presente, profesor. Gracias, El Piero. Taquia Aristizábal. Presente, profesor. Gracias, señor Javier. Tejeda Navarro. Presente, profesor. Gracias, Edgar. Terán Rebasa. Presente, profesor. Torres Cruz. Presente, profesor. Gracias, doña Mira. Torres Guerra. Presente, profesor. Luis. Torres Minaya. Presente, profesor. Gracias, Oscar. Torres Paitán. Presente, profesor. Gracias, El Piero. Torres Ruiz. Presente, profesor. Gracias, Gianfranco. Urbano Choque. Presente, profesor. Gracias, Jason. Vances Damián. Presente, profesor. Gracias, Alexander. Varillas Barahona. Presente, profesor. Gracias, Fernando. Vázquez Hidalgo. Presente. Velázquez Castillo. Presente, profesor. Velázquez Solís. Presente, profesor. Velasco Santa María. Presente, profesor. Gracias, Brian. Yacolca Alegría. Presente, profesor. Yupanqui Gómez. Presente, profesor. Sanabria Adriasola. Presente, profesor. Zárate Vilches. Presente, profesor. Gracias, señor Alex. Muy bien. No hay más, no hay más. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí tenemos, de alguna manera, una triple, ¿no es cierto? Una triple composición, ¿cierto? ¿Ya? Acá es como tenés, ¿no? Acá F, F, aquí tenemos F, que es una función h por la raíz cúbica, y luego tengo acá una función f por la lineal, aquí tengo una lineal, g, caramba, f, una lineal ahí. Hay un g, y aquí viene otra función, la voy a llamar L. Ahí está, ¿no? Entonces la función h es la raíz cúbica. Esta función, ¿ve? Así. La función g es una función lineal. Es una constante a más x. Y la función L de x, ¿sí? Tiene sobre lo absoluto de otra función. Entonces una cuarta. Y función n de x, que es esto, ¿no? Una cuadrática. ¿Ve? Esto es lo que tienes. Entonces cuando voy a derivar esto, tengo que derivar, ¿no es cierto?, la raíz cúbica. Luego, la lineal me quedaría, para derivar el absoluto, y luego derivar el valor absoluto, para por último derivar la cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de cada uno, mira, acá sería la derivada de esto, sería 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Ve? La lineal, la derivada de esto es justamente 1. ¿Ve? La derivada
de valor absoluto sería así, ¿no? X sobre root de X. Y la derivada de esta N vendría a ser el 4X. ¿Ve? Entonces, cuando voy a derivar esta función f, que es toda esa composición, comenzaríamos así. Ahí está la rayita de esta parte. Sería 3 veces la raíz cúbica de todo esto. Y eso elevado al cuadrado. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Luego, la derivada de g es 1. Es como si colocas ahí el 1. ¿Ve? Y luego, debo derivar esto. Y eso hemos dicho que es la función entre valor absoluto. Y finalmente, la derivada de esto, que sería 4x. ¿Ve? Entonces, simplificando, tendríamos así, ¿no? Una rayita, aquí 3, la raíz cúbica, de 4 más el valor absoluto al cuadrado. Y en el numerador tendría este 4x multiplica todo esto. Acá abajo, obviamente quedaría el valor absoluto de 2x al cuadrado menos 9. Y arriba tendría 4 por 2, 8. X al cubo menos 4 por 9, 36x. Ahí está, ¿no? A ver. Esa sería la derivada. Ahora, ¿qué faltaría? Evaluar. Pero sí es parte numérica, ¿no? So, normalmente lo debes hacer utilizando, pues, tu calculadora. A ver. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda ahí, jóvenes? Muy bien, profe. Muy bien. Entonces, para terminar, una preguntita práctica. Porque estos son para practicar, ¿no es cierto? Miren, déjame leer. Dice, si f, dice acá, si f es una función derivable. En R. De tal manera que f' de x es igual que f de x. Para todo x real. Y la derivada, déjame ver bien. No, f0 es, no es derivada. f0 es 1. Corre esta parte, no es derivada. No. Ahí está. f0 es 1. Probar que f de x f de x por f de menos x es igual a 1. Así es. Listo, a ver. A ver.
2 minutitos todos, ¿cómo se llama esta preguntita? Y luego empiezo a preguntar. Para pegar acá. Sí. No. Por eso no vamos a hacer por Instagram. Oye, ¿sabes? ¿Qué quieres comprar? Mira, que lo sepa. Oye, sí. ¿Cuánto para que poner los 15 láminas de protección a una mampara de 2 metros de ancho, 2 metros 70 de ancho por 15 de ancho? Uy, son 4 puertas, pero dos que abren a la primera y dos fijas. 2.15. No, de protección, porque son vidrios públicos. Ah, no, ese es de los cables. Ay, sí, es de los cables. La casa litera, ¿cuánto le...? ¡Ah, la fría! Oye, ¿están conversando con... Sí. 2.15. Ah, no, sí, de los... No, de ancho tiene 2.70. El cable está para... Pero son 4 hojas del mismo tamaño, divididos, que sale uno de... Es un vídeo aquí, me parece que es vídeo marroncitas con bronce, ¿no? Y aquí también hay allá para rastrear. Eso nomás, tía. Ese es de nomás, ¿no? Sí. A ver, ¿Y es más? La pared se va a mover. sí, de los de arriba. 25 metros más largo. Ahora lo voy a... 25 metros cuadrados. Todo junto, ya está ahí, ¿no? Ya. Le voy a decir. Ah, sí, se vino abajo. Pero qué bonita. Qué como un gato. Ah, que se me estaba haciendo. Ah, lo puse ahí porque me cayó. ¿Cuánto le di? 35 metros cuadrados. Aquí allá instalada. ¿Cuánto es? 2.15 por 3. 2.16. ¿Sabes? ¿De la que Sí, déjalo. ¿Por qué no quieres bajar? Porque tú subilo, pues. Tú también. 2.70 por 2.15. 2.70 por 2. Y también no le podemos instalar, no puedo instalar. Ah, ¿dónde quieres meter taladro? Tengo que traspasar el...
ahí a la carrera, pues ahí donde está el ducto, pues ya puse el cable donde la carita de arte, ¿no? Y aquí ya no pueden venir hasta cuándo. Pero lo respondo. Mañana voy a recoger ese pedido. Mañana voy a lanzar con la son 40 llevamos a un camioncito. Voy a cargar la niña. Pía, no se yo voy al mando. Y yo vengo para allá. A ver, ¿listos? Para que puedas venir, porque mañana no trabaja tu tío. Lolo, No, que no, mañana trabaja, ¿no? ¿O sí? No. pues siguen las 3. 210 para poner todo esto de acá. Ay, aquí. Ay, pues A ver, jóvenes, ¿alguien se ha ido? no creo. A ver, Javier, ¿está en Cebulla? ¿Quieres taladrar ahí en el cuarto de Angelita? ¿El cuarto piso? No hay problema. Tercer piso. O de repente no tiene horita para comprar. Sí. Y ahí tiene que ser hueco. También mira, acá también el pato con el pato la lista. Mira, aquí hay que poner. Dale nomás porque ya estoy terminando. Ya completo esto. Allá. Ya está terminando, ¿no? Sí. Dame 15 minutos. 15 minutos ya terminó. Ya, a ver, jóvenes. Aló. Ayúdenos, profesor. Ah, ya, había un comentario acá ya. Dice, profe, ¿debería ser f de x por menos x igual a menos 1? Es que mira, ve. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Vamos a ver si es cierto esto, dice probar. A ver. Como f de x, esta función es derivable para todo x, entonces también es derivable para esto. ¿Estamos? No es que es para todas reales, entonces puede ser para x y para f menos x, porque menos x es un número real. Entonces, si ambos son derivables, entonces yo puedo definir una función t de x, que es el producto de ambos. Esto es derivable. ¿Por qué es derivable, profe? Porque tienes un producto de dos funciones derivables. A ver. Jóvenes. ¿Hasta ahí me dejo de entender? Sí, profe. Excelente. Entonces, como es derivable, puedo derivar. Entonces acá aplico la regla de derivación del producto. Derivar el primero, ahí está, es por la otra función. Luego que viene más la primera función por la derivada del segundo. Pero ¿qué pasa? Acá hay una composición. Y acá viene menos 1. ¿Ven? Entonces, este t' de x va a ser igual a f' de x por f de menos x. Acá viene menos f de x por f', disculpen acá, menos x. Ahí está, ¿no? Pero acá tengo un dato interesante. F' de x igual a f de x. Eso significa que este f' lo puedo cambiar por f de x. Mira. Este f' lo puedo cambiar por f de x. Y aquí me queda f de menos x. Menos. Y recuerden que este f' de menos x también es igual a f de x, porque ese es para todo x, real. ¿Está bien? ¿Y cuánto sale esto? 0. ¿Y esto para quién es? Para todo x, real. Entonces pregunto, ¿cómo es una función cuya derivada para todo x en su dominio es 0? A ver. Una función constante. Una función constante. Entonces tú dices acá, entonces t de x es k. ¿Ve? T de x es k, donde k pertenece a los números reales. ¿Ya? Entonces, como es una constante, t de 0 otra vez es k. ¿Pero qué cosa es t de 0? Como lo hemos definido, es igual a f
de 0 por f de menos 0. Pero f menos 0 es igual a f de 0. ¿Pero cuánto es f de 0? F de 0 es 1. Entonces yo tengo que este k es igual a 1. Por lo tanto, tengo que f de x por f de menos x es igual a 1. A ver. Profesor, disculpe, ¿podría explicar la parte donde está la flechita abajo? La quinta línea, creo. 1, 2, 3, 4. ¿Esta? ¿Acá? No, arriba. ¿Esto acá? Arriba. ¿Acá? Arriba. ¿Más arriba? ¿Acá? Sí, a la última parte del menos 1, ¿dónde se leo? ¿O te refieres a esto? No, la de abajo. ¿Esto acá? Ajá, el menos 1, ¿de dónde vino? Ah, claro, pues es que tienes esto, pues hijo. Mira. Repito, vas a derivar esto, mira. F menos X. ¿Cómo se deriva F de menos X? ¿Ah? Esta es una composición, pues. Esta es la derivada de menos X por la derivada del argumento. Pero la derivada del argumento no es derivar menos X. ¿Cuánto es la derivada de menos X? Menos 1. Claro, pues, menos 1. Por eso aparece acá menos 1. Ya. Sí, entendí, gracias. ¿Ves? Por eso, mi amigo que preguntó al comienzo, profe, ¿no debería ser? No, estaba bien la pregunta. Como dice Oscar, ¿no? Está bien, claro que está bien. Profesor, tengo Dime. una ¿Cuál pregunta. Por el dato ese que dice que la derivada de f de x es igual a f de x, ¿no podríamos decir que la función es e a la x? No, eso lo vas a hallar con integración. No puedes afirmar eso. Hay que demostrar eso. Y eso se demuestra, sí. Eso se demuestra cuando ya sabes integrar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros generamos acá el cociente de la función entre su derivada, ¿no? Incluso se hace con la función inversa de la exponencial, que es el logaritmo también. Está bien, ¿Ya? gracias. Pero, repito, no, eso todavía no está en este tema. Pues. Aquí estás derivando, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, por favor, ¿ya? Por más que te digan a ti esto, mira, la derivada de una función es 1 sobre x. No puedes decir que es logaritmo, hay que demostrarlo eso. ¿Ya? Mucho cuidado, por favor. Aquí no supongan nada. Dejen que la teoría te lleve. Listo. Entonces, hermanitos, la siguiente debe ser la práctica, me parece. ¿Ya? Entonces, reitero nuevamente las disculpas, el hecho de que no he terminado. De todas maneras, voy a intentar entre estos 2 días, hoy y mañana, ojalá que lo termine ya para que tengan su nota de una vez. ¿De acuerdo? Profesor. Dime. Disculpe, la mayoría de los alumnos queremos saber si nos puede dar una clase extra hasta el próximo miércoles, antes de ese día. Antes del miércoles. Un domingo, capaz. O si tú puedes, claro. ¿Y por qué tengo que ser yo, hijo? Es la pregunta. No es. Mira, a mí me dan esta aula porque el profesor, ¿cómo se llama? Riquelme, me ha autorizado. ¿De acuerdo? Entonces, el que asigna las aulas es él, porque es el profesor de curso. ¿Ya? Cuando yo en multivariable, por ejemplo, yo soy profesor de curso, yo asigno las aulas. ¿Ya? No puedo hacer uso de un aula cualquiera. ¿Ya? Es como que esté dictando en la universidad, ¿no? Y ustedes me digan, profe, ¿nos puede dar una clasecita el día viernes por la tarde? Si es que no tiene nada. Yo lo que tengo que ver es si hay asignación de aula. No puedo decir, ya muchachos, no, porque todas las aulas están ocupadas. ¿Ya? Acá en el Blackboard se han asignado, al Zoom se han asignado aulas. Y yo en este horario está libre. Pero, por ejemplo, a la hora de la tarde esto está ocupado. ¿Me dejó entender? El aula que tenemos digital está ocupada. ¿Ya? Por eso el compromiso es salir siempre 15 minutos antes, ¿no es cierto?, de que acabe. Yo, como son solamente repasos, hago 20 minutos antes, ¿no? Pero estoy dentro del lapso que nos dan, ¿no? Por eso es que yo no puedo asignarme aulas, ¿ya? Y si estoy en la universidad,
yo no puedo decirle, muchachos, afuera alquilamos, no puedo decir eso, está prohibido. Así que más bien consulte con su profe Riquelme, yo no tengo ningún inconveniente algunos días porque lamentablemente dicto en varias universidades, ¿sí? Si hay un día en especial que se pueda, en buena hora, ¿sí? Pero tratemos que no sea domingo, por favor. Yo dicto de lunes a sábado y los domingos, evidentemente, la familia, ¿no? No se puede trabajar los 7 días, ¿ya? Entonces, de lunes a sábado, en ciertos horarios, por ejemplo, el día lunes, lamentablemente no. Los días martes, solamente después de las 8 de la noche. Los miércoles, como hoy día no, hoy día tengo hasta las 11, 10:30 en realidad, no a las 11, 10:30. El día de mañana también dicto en el dicto el curso de geometría, entonces dicto desde las 9 hasta las 7:40. ¿Ya? Y el día viernes tengo prácticas que tomar, así que no se puede el viernes. El sábado termino a las 7 de la noche. ¿Ya? Entonces, eso de alguna manera se lo dijo el profe Riquelme, así que consulten primero con el gran maestro Riquelme. Listo, jóvenes. Entonces, si por ahí sale alguna información, entonces se comunicarán vía profe Riquelme para yo enterarme. ¿Ya? Listo, muchachos. Gracias y nos conectamos, Dios mediante, el próximo miércoles, si es que no hay otra cosa. ¿Tiene fiebre o no? Ok, profe, gracias por la clase. Ya, chao, chicos. Hey, ¿tiene fiebre o no? No, no tiene nada, está bien. Está sano, está sano.